Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, vamos a leer como hace casi medio año y medio año atrás también venimos hablando acerca de la doctrina de la santificación, pero bueno, con este texto venimos hace más o menos medio año. Romanos capítulo 6, versículo 11 al 14. Dice así la palabra del Señor. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Y leamos el 11 una vez más, Marquito, que es el texto que nos toca hoy. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor auxilio. Padre, te damos gracias porque estuviste con nosotros hasta este momento. Y te pido que vos bendigas ahora el sermón, que uses, Señor, a este vaso con sus limitaciones. Y a pesar de estas limitaciones, vos puedas hablar a tus ovejas, vos puedas hablar a tu iglesia, puedas hablar a nuestras vidas, Señor, que tu palabra haga aquello para lo cual vos la destinaste. Ayúdanos, Señor, a tener oídos para poder escuchar, ojos para poder ver. Pedimos que vos nos des esa bendición. Porque a veces, Señor, vemos en tu palabra tantas veces que las personas no podían oír, no podían ver tus verdades. Por eso te pedimos que vos abras los corazones en este día, abras las mentes, que tu palabra pueda entrar en sus vidas y pueda hacer la obra para la cual vos las destinás. Bendecí, Señor, bendecí. Te pido que vos puedas salvar y que vos puedas santificar más a tu iglesia. Ese es mi deseo, Señor. Amén y amén. Amén. ¿Se escucha? Sí, José. Bueno. Entonces leemos el texto de otra vez, lo vuelvo a leer. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y entender el sermón de hoy va a ser entender una cosa muy importante en la vida cristiana. Entonces le pido que presten mucha atención y que puedan orar al Señor en su corazón y que la palabra pueda abrir su entendimiento y mostrarle qué es lo que es. Porque si no entendemos lo que hoy voy a hablar, este punto, vamos a vivir la vida cristiana muy frustrados y engañados. ¿Está bien? Acá es como que parece que se define gran parte de la vida cristiana. Aquí está el X de la cuestión y es tan importante que no voy a dedicar solamente a esto del sermón de hoy, sino el que sigue y el que sigue quizás, y quizás uno más también. ¿Está bien? De la importancia de lo que el Señor quiere hablarnos a través de este versículo.
Y todo este tiempo vinimos preguntando, ¿no? Toda esta serie de sermones de Romanos, vinimos haciendo esta pregunta, siempre. Si se acuerdan, dice, ¿puede un genuino creyente vivir o practicar el pecado? Y otra vez nos preguntábamos, ¿puede un genuino creyente vivir en o practicar el pecado? O sea, ¿puede un genuino creyente vivir toda su vida desobedeciendo a Dios? Sabiendo que algo está mal y él lo sigue haciendo mal. ¿Puede hacerlo? Y la hemos respondido continuamente todos estos sermones. Dijimos, claro que no, en ninguna manera. ¿Se acuerdan de ese primer sermón? Megenoito era la palabra en griego. No se les ocurra pensar así. La gracia de Dios no puede llevarlos a pensar así. El hecho de creer que Cristo los salvó y ahora vivo como quiero. La gracia no puede llevarlos a pensar así. Claro que no. El genuino creyente ha muerto el pecado. Los muertos no pueden hacer cosa de vivos. Han sido justificados por Dios. La condenación ya no pesa sobre ellos. El vínculo legal con el pecado fue destruido. Y citábamos Romanos 6.2 que dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto el pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En respuesta a, la gracia abunda, hago lo que quiero, no, en ninguna manera. A lo que hemos muerto, ¿cómo podemos seguir viviendo en eso? Y seguíamos respondiendo todo Romanos 6. Claro que no podemos vivir en pecado. Porque el genuino creyente ha sido bautizado por el Espíritu Santo en Cristo Jesús. La completa Trinidad ha ingresado en el genuino creyente ¿cuándo? Cuando Dios lo salvó. Entró el Padre, entró el Hijo y entró el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Y lo hemos demostrado. 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Puede un genuino creyente vivir o practicar en el pecado? Claro que no. Ir al punto siguiente, el sermón siguiente. El genuino creyente ha sido unido a Cristo y la vida de Dios está implantada en el cristiano verdadero. Colosenses 3:3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Puede un genuino creyente vivir o practicar el pecado? ¿Puede una persona que dice ser un verdadero discípulo de Jesús vivir desobedeciendo a Dios? Claro que no. En el bautismo del Espíritu Santo, el creyente verdadero, en virtud de su unión con Cristo, ha sido identificado con la muerte del Señor Jesucristo al pecado. O sea, que la condenación ya fue pagada una vez y para siempre. Y también en ese bautismo el genuino creyente ha sido identificado con la resurrección del Señor para siempre. Amén. Ahora el cristiano vive para Dios y no para su pecado. El creyente ya no es más esclavo del pecado, ahora es esclavo de Dios. Y eso nunca jamás puede cambiar bajo ningún punto de vista. Ahora el creyente vive para Dios, para amarlo, disfrutarlo y servirlo. Amén. Romanos 6:10 dice, hablando de Cristo, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Entonces con esto en mente, ¿no? Todo lo que Dios ha hecho ahora, todo lo que aprendimos, que no podemos, un genuino creyente no puede seguir desobedeciendo a Dios para siempre. La pregunta es, ¿quién ha hecho todas estas cosas en nosotros? ¿Nosotros mismos o Dios? ¿Qué les parece? Dios. Incluso la fe que necesitaste para creer en Él y el arrepentimiento que tuviste, te fue dado por Dios. Entonces Dios ha hecho todas estas cosas en nosotros. ¿Y por qué lo hizo? Porque quiso. Porque quiso. Porque quiso amarnos y mostrar su gracia en nosotros. No es 99% Dios, 1% yo en la salvación. Porque si ese 1% dependiera de vos o de mí, no podríamos ser salvos, lo echaríamos a perder. Entonces Dios hizo todo en nosotros en la salvación porque Él quiso, porque quiso amarnos, porque quiso mostrar su gracia y su amor.
No hay nada de nosotros, no hay mérito nuestro. Dios lo ha hecho porque Él es Rey soberano, todopoderoso, santo y todo amoroso, lleno de gracia y de verdad. ¿Sí? Y esto es lo que vimos de Romanos 6, del 1 al 10. Pero ahora tenemos el versículo 11, ¿no? Que dice, así también vosotros, como Cristo murió al pecado, como Cristo resucitó y ahora vive para Dios, ahora ustedes considérense de la misma manera, muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Y acá está el punto del sermón. Nosotros tenemos que hacer lo que a nosotros se nos pide. Dios no nos pide lo que Él sabe que es imposible para nosotros. ¿Sí? Rescatarnos del pecado, uno no se puede autorrescatar o autosalvar. Entonces Dios no nos pide que lo que Él sabe que es imposible para nosotros, eso lo hace Él. Dios nos pide lo que sabe que nosotros podemos hacer. Hay algo que sí depende de vos y lo podés hacer. Por la que la pregunta que ahora nos tenemos que hacer cambia. ¿Sí? Hasta ahora fue, ¿puede un genuino creyente vivir o practicar en el pecado? Ahora la pregunta va a cambiar. Y es, ¿debe un genuino creyente vivir en o practicar el pecado? ¿Debe un genuino creyente vivir desobedeciendo a Dios? Claro que no. El creyente debe considerarse muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús. Debe considerar su nueva posición en Cristo y vivir de acuerdo a ella. Amén. Hasta antes era puede porque era lo que Dios había hecho en nosotros. Ahora es lo que depende de nosotros. Debemos considerar nuestra nueva posición en Cristo y vivir de acuerdo a ella. Y nuestro texto, el de hoy, Romanos 6:11, nos muestra dos pilares fundamentales de esta verdad, que son los que vamos a ver. El primero de ellos le puse un poco de teología, 2 puntos, la santificación y los 3 tipos de santidades. En la Biblia hay 3 tipos de santidades. A veces uno lee y no sabe de qué tipo de santidad está hablando. Bueno, es necesario analizar el texto y saber a cuál se está haciendo referencia. Ese sería el punto número 1. El punto número 2 se llama la lucha está en la mente. ¿Está bien? Vamos a ver que la lucha del que ha nacido de nuevo principalmente está en su mente. ¿Sí? A él se le ha dado un nuevo corazón. Se le ha quitado el corazón de piedra y se le ha dado un corazón de carne, dice Ezequiel. Y vamos a ver que la lucha principalmente está en la mente, en poder considerar. Y después, al final, vamos a ver unas preguntas de aplicación personal. ¿Está bien? Bueno, comenzamos. Cerramos los cinturones y vamos a empezar. El punto número 1 dice un poco de teología. La santificación y los 3 tipos de santidades. Wayne Grudem, el teólogo, dice al respecto en el capítulo 38 de su teología sistemática. El capítulo 38 de la teología sistemática de Wayne Grudem habla de la santificación. Y él entre paréntesis titula la santificación, el crecimiento en la semejanza de Cristo. Amén. Y él dice lo siguiente: la santificación se completará en la muerte para nuestras almas y cuando el Señor regrese para nuestros cuerpos. Debido a que el pecado todavía permanece en nuestros corazones, aunque nos hayamos hechos cristianos, nuestra santificación nunca se completará en esta vida. Pero una vez que morimos y vamos a estar con el Señor, entonces nuestra santificación se completará en un sentido, porque nuestras almas quedarán liberadas del pecado y serán perfectas. El autor de Hebreos dice que cuando entramos a la presencia del Señor para adorar, llegamos como los espíritus de los justos que han llegado a la perfección. Sin embargo, cuando apreciamos que la santificación involucra a toda la persona, incluyendo nuestros cuerpos, entonces nos damos cuenta que la santificación no estará del todo completada hasta que el Señor regrese y recibamos cuerpos nuevos resucitados. Esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo desde el cielo y Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso. Es cuando Él venga, o sea, Cristo, que recibiremos un cuerpo de resurrección y entonces llevaremos también la imagen del hombre celestial. ¿Sí? La santificación
no se completa en esta vida, seguimos luchando con el pecado, siendo salvados. ¿Y cuándo se va a completar? Cuando estemos en la presencia del Señor. Nuestras almas van a ser limpiadas de pecado y ya no vamos a tener más contacto con Él. Pero no es de lo que estamos hablando hoy. Te pido, Marquito, que pongas la imagen. Esta después la voy a subir. Gruden sigue hablando y dice: podemos diagramar el proceso de la santificación como aparece en la figura, mostrando que somos esclavos del pecado antes de la conversión. ¿Sí? El dibujito también lo tienen en la hoja. 1. Que hay un comienzo definido de la santificación en el momento de la conversión. 2. Que la santificación debiera incrementarse a lo largo de la vida cristiana. Y 3. Y que la santificación se perfecciona en la muerte. ¿Está bien? Y estos son los 3 tipos de santidad de los cuales les iba a hablar hoy en el primer punto. La número 1, que es la conocida como la santidad posicional, es mi posición, donde estoy parado, es la que depende solo de Cristo, de su justicia imputada a mi vida, la cual recibimos en el momento de la salvación y es gratis, sin esfuerzos ni méritos propios, solo por la sangre y la justicia de Cristo que nos justifica, que nos es imputada. ¿Qué es ser justificado? Lo estuvimos viendo en la escuela bíblica. Es que se me perdonan todos los pecados pasados, presentes y aún los futuros. Todos. ¿Sí? Porque imaginen que Dios me salva y me dice: bueno, te perdono todos los pecados de hoy y todos los del pasado. Ahora, arreglate. ¿Quién se salvaría así? ¿Alguno ha dejado de pecar después de haber conocido a Cristo? Claro que no. Entonces son los pecados pasados, los presentes e incluso los futuros. Y eso es la maravilla de la justificación. La justificación es ese cambio de boletín de notas que siempre hablamos. Ese boletín que cada uno de nosotros traía antes de conocer a Cristo, todo con 2, con rojo, con insuficiente, con regular. Y cuando confiamos en Cristo, Él agarró nuestro boletín, lo clavó en la cruz, recibió el castigo que nosotros merecíamos y se nos dio el boletín de Cristo, gratis. ¿Y el boletín de Cristo cómo es? Todo blanco, todo puro, lleno de 10 por todos lados, de una forma gratuita. Entonces, eso es la santidad posicional. Dios me ve a mí como a Cristo. Y esa santidad, hermanos, no puede cambiar, porque es la de Cristo. ¿Está bien? Ahora bien, esta fue la que en mayor medida vinimos hablando. Posicionalmente somos santos delante de Dios y esa ya nunca puede cambiar. La número 3 es la santidad que se da cuando estamos en la misma presencia de Dios. Cuando ya muramos o el Señor venga a buscarnos y estemos en su presencia, ahí va a ser la número 3, que ahí Gruden lo pone como perfecta santidad. Cuando dejemos esta vida, la cual es la santidad futura o conocida como glorificación. ¿Sí? Glorificación. Ya nuestra naturaleza pecaminosa es cortada para que nunca más tengamos contacto con ella. Ya no vamos a tener ningún tipo de relación con el pecado. Gloria a Dios. Y esta se vino hablando un poquitito en algunos sermones hasta ahora. Ahora bien, el texto de hoy nos habla del tipo de santidad en el cual nosotros debemos trabajar, obedecer y colaborar. Es el tipo de santidad que tiene el número 2, que ahí Gruden lo llama crecimiento en santidad. Esta santidad se llama santidad progresiva porque va progresando, y que es la santidad de la vida cristiana, de la cual un poco ya vinimos hablando también. Pero de ahora en más el libro de Romanos como que le empieza a poner un énfasis especial en este tipo de santidad. Ya nos vino contando todo lo que Cristo hizo, que murió al pecado, resucitó y que nosotros estamos escondidos en Él y unidos en Él, y es lo que Él hizo posicionalmente, ahora somos santos delante de Dios. Pero ahora Romanos empieza a poner un especial énfasis, y más para el capítulo 7, ya el 8, ni que hablar de lo que nosotros debemos hacer y en este tipo de santidad. Esta santidad sí depende de nosotros. Dios nos ayuda, pero depende de nosotros y mucho. Mucho más de lo que vos crees. Wayne Gruden continuaba hablando acerca de este punto número 2
Y dice, he mostrado en el cuadro el progreso de la santificación como una línea irregular, indicando que el crecimiento en la santificación no es siempre una línea recta y ascendente en esta vida, sino que el progreso de la santificación sucede en algunos momentos, mientras que en otras ocasiones nos damos cuenta de que estamos teniendo algo de retroceso. En un caso extremo, un creyente que hace poco uso de los medios de la santificación y más bien tiene mala enseñanza, no anda con cristianos y le presta poca atención a la palabra de Dios y a la oración, puede pasar muchos años, dice Grudem, y tener muy poco progreso en su proceso de santificación. Pero esto no es ciertamente lo normal, ni lo que se espera en la vida cristiana. En realidad es muy anormal. Palabras de Wayne Grudem. Y te voy a pedir, Marco, que pongas Hebreos, capítulo 12, versículo 12 al 14. Voy a buscar más rápido con la compu que dice la palabra del Señor. El título es Los que rechazan la gracia de Dios. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Busquen, dice el autor de Hebreos, la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie va a ver al Señor. Y la pregunta es, ¿de qué tipo de santidad me está hablando este versículo? Y la respuesta es, el autor de Hebreos nos está hablando de la santidad progresiva. Dice, busquen evidencias en su vida, que su vida ha cambiado y háganlo con diligencia, háganlo con urgencia. Porque si no hay evidencias de esta santificación progresiva, si no empiezan a vencer sus pecados y a obedecer a Dios en lo que Dios ya le ha revelado que es su voluntad, si no hay santificación progresiva, no hay también santidad posicional. Y si no hay santidad posicional, hermanos, ¿hay salvación? Claro que no. Y si no hay santidad posicional, la primera, ¿va a haber glorificación? ¿Vamos a ir a la presencia de Dios? No. Entonces esta que sí depende de nosotros es la que debemos procurar ver en nuestras vidas. Porque la ausencia de esta santidad progresiva va a indicar la ausencia de las otras dos en la vida de las personas. Señor, nos dé gracia y nos ayude. Ya terminamos con la teología y ahora vamos a ir más adentro del texto. El punto número 2. ¿Debe un genuino creyente vivir en o practicar el pecado? Claro que no. La lucha está en la mente. ¿Debe un genuino creyente vivir desobedeciendo a Dios? Claro que no. Debe considerar su nueva posición en Cristo y vivir de acuerdo a ella. Y acá está la clave, hermanos. Su lucha está en su mente. Así también vosotros, dice Romanos 6:11, como Cristo murió al pecado y resucitó, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora lo que vos tenés que hacer, hermano, debes considerarte. ¿Pero qué es esto de considerarme? John Stott dice al respecto, y soy fiel a lo que tengo escrito porque es un concepto difícil de asimilar. Dice, si la muerte de Cristo fue una muerte al pecado, lo que efectivamente fue, y si su resurrección fue una resurrección para Dios, lo que realmente fue, y si por la fe y el bautismo hemos sido unidos a Cristo en su muerte y resurrección, lo que efectivamente ha ocurrido en el cristiano, entonces nosotros mismos hemos muerto al pecado y hemos resucitado para Dios. Y eso tenés que grabarlo en tu mente. La lucha está en la mente. Por consiguiente, la indicación, el mandamiento es considérense. Pensar de que cierto estamos. Tenernos por. Hacer de cuenta que estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios en o en razón de nuestra unión con Cristo Jesús.
Y uno podrá decir, pero esto es medio extraño, Isaías. ¿Cómo entonces me tengo que autolavar la cabeza? No. Considerarnos, hermanos, no es un mero hacernos creer. No consiste en intensificar la fe para creer lo que no creemos. No, me pongo delante del espejo y soy salvo, soy salvo. No, no se trata de eso. No debemos simular o autoengañarnos de que nuestra vieja naturaleza ha muerto cuando sabemos perfectamente bien que no es así. No es lo que está diciendo este versículo. En lugar de esto, tenemos que recordar y darnos cuenta que nuestra antigua naturaleza sí murió con Cristo, poniendo así fin a su carrera. Debemos considerar que hemos muerto al pecado y que vivimos a Dios como Cristo. Y hermanos, cuando vos captás esta verdad, cuando vos en tu mente se incorpora esto de que has muerto a la vieja vida y que moriste y que las cuentas están saldadas, que la deuda fue pagada y que estás satisfecha, no vas a tener más deseos de tener algo que ver con esta vieja vida. Pero por eso digo, y sí voy a seguir haciendo énfasis en todo el sermón, la lucha está en tu mente. Cuando realmente se te asienta en tu mente y en tu corazón de que ya está todo pagado, no vas a querer saber nada con aquello. Mírenlo cómo sigue. Y lo vuelve a recalcar. No es que Pablo llame a la simulación. ¿Sí? No es que Pablo nos diga que tenemos que ser hipócritas, sino a reflexionar y recordar. Reflexionar y recordar lo que Cristo hizo por mí. Y que si yo estoy unido a Él, es todo para mí. Tiene que recordarse vez tras vez que el tomo 1 ha sido cerrado hace mucho. Que ahora vivimos en el tomo 2, que es inconcebible que volvamos a abrir el tomo 1 como si la muerte y resurrección de Jesucristo nunca hubieran pasado. ¿Está bien? Entonces tenemos que considerarnos de esto y no simular, sino realmente saber lo que ha pasado. De manera que el principal secreto de la vida de santidad radica ¿en dónde? En la mente. Consiste en saber que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Cristo. En saber que el bautismo en Cristo es un bautismo para participar en su muerte y resurrección. Y en considerar que por medio de Cristo estamos muertos al pecado y vivos para Dios. ¿Cómo? Sí. Tienen los versículos de Romanos ahí para ir viéndolos. Sí, son los de Romanos 6. Es preciso que recordemos estas verdades, que meditemos en ellas, que las comprendamos y que las grabemos en la mente hasta que se vuelvan parte integral de nuestra manera de pensar, que un retorno a la vieja vida resulte impensable. El cristiano regenerado no debería contemplar un retorno a una vida no regenerada. Así como un adulto, hermanos, no tiene que considerar en volver a la niñez. Es algo loco. Oh, yo quiero volver a ser niño. ¿Y puede ser posible eso? Claro que no. Y sabemos que no es así, es una verdad que hemos asumido. También, un presidiario que pagó su pena no tiene nada que ver con la cárcel ya es un hombre libre. ¿Se acuerdan de la ilustración que usamos de que era sentenciado a pena de muerte y moría? Y una vez que moría, ya su deuda había sido pagada con la sociedad. Si él tuviera la oportunidad de resucitar, ¿sería como un hombre preso o libre? Libre. Y es lo que pasó con vos cuando viniste a Cristo. En tu unión con Él fuiste crucificado con Él. Y por el poder de Dios fuiste resucitado. Esta es la maravilla de las maravillas del Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados de acuerdo a las Escrituras, pero que resucitó también de acuerdo a ellas. Y esta palabra, consideraos, es del griego legisomai, que tiene algo que ver como saber bien, tener a cuenta, darlo por sentado, tenerlo por seguro. El mandamiento es que tener que dar por sentado que moriste a la condenación del pecado y que ya no estás bajo su dominio y que ahora estás bajo el dominio amoroso y seguro de Dios y vivís solo para Él y por Él. Legisomai, considerate muerto al pecado y vivo para Dios.
Ya la condenación fue pagada. Ya no estás bajo su dominio. Y ahora vivís bajo el dominio de Dios para amarlo y para disfrutarlo, para obedecerlo, para servirlo y seguirlo solo a Él. El título de este sermón, no lo dije al comienzo, es Date cuenta quién sos y sé quién sos. Date cuenta quién sos y sé quién sos. Mi papá hace tiempo me recomendó una película para ver y de ahí saqué una ilustración muy buena que les quiero compartir. Hay una película estadounidense, la hemos visto con Marcelo, con Roxy, que se estrenó en el año 1995, que se llama Sueños de Libertad. Está espectacular, ¿sí? Véanla que es recomendable. Es The Shawshank Redemption en inglés, que es cadena perpetua. No sé por qué lo traducen Sueños de Libertad, pero bueno, suelen hacer así las cosas. Esta película está protagonizada por Morgan Freeman y Tim Robbins, en la cual se relata, entre otras cosas, las vivencias y peripecias de los privados de su libertad durante muchos años de prisión. Sí, uno ve cómo la sufren ahí, pobres. Y hay personas que hace décadas que están ahí. Uno de los asuntos emocionales y psicológicos en los que se hace especial énfasis es en el desarraigo que sienten los presos una vez que recobran la libertad. Tras décadas de estar en la cárcel, la cual se ha convertido en su hogar durante muchos años y su lugar de pertenencia. La mayoría de ellos ha pasado mucho más tiempo detrás de los barrotes que como ciudadanos libres. Momentos antes de que comience el desenlace de la historia, el señor Brooks, ¿se acuerdan del viejito? Para los que la vieron. Un personaje secundario, pero no por eso sin nada para decir ni mostrar, recobra su libertad luego de pasar 50 años preso. 50 años preso y le dicen, sos libre. Él había sido durante décadas el responsable de la biblioteca de la cárcel, amado y respetado por todos sus pares. Sorprendentemente para nosotros, él no quería irse bajo ningún punto de vista. No podía tolerar la idea de irse de allí. Hasta estuvo a segundos de asesinar a uno de sus buenos amigos en un momento muy tenso, con el fin de tener la excusa de quedarse. Este hombre no quería recobrar su libertad. ¡Qué locura!, decían sus amigos. Pero luego seguían pensando ya más tranquilos. Él no está loco. Él no está loco. Él está institucionalizado, decían. Está aquí hace 50 años. Es todo lo que conoce. Aquí es un hombre importante, un hombre educado. Afuera no es nadie. Solo es un sujeto anciano y acabado con artritis en ambas manos. Estas paredes tienen algo, reflexionaban. Primero las odias y luego te acostumbras a ellas. Y pasa mucho tiempo, te haces, y presten atención, te haces dependiente de ellas. Eso es ser institucionalizado, termina uno. Y otro replica, yo nunca me volvería así. Ah, ¿no? Decilo cuando hayas estado tanto tiempo como Brooks. Te envían aquí de por vida y eso es justamente lo que te sacan, la vida. Y así sucede en la película. Los hombres ahora libres físicamente, pero aún presos en sus almas y mentes, salen de esas altas paredes. Sus cuerpos las han dejado atrás, pero no sus mentes. Intentan sobrevivir en el nuevo mundo, pero no pueden. Ya ni siquiera es igual que hace 50 años. No tienen familia y es casi imposible armar una nueva a esa edad. Extrañan a sus amigos de la cárcel. No se acostumbran a sus nuevos derechos. No se acostumbran a sus nuevos derechos, deberes, roles en la sociedad, trabajos y viviendas. Nada de eso tiene sentido para ellos. Tienen pesadillas y se despiertan sin saber dónde están. Todo es muy ruidoso, muy rápido, muy incómodo para ellos aquí afuera. Se sienten como extraterrestres. Todos parecen tratarlos mal afuera. Pero no es así, el problema está en sus mentes, tienen miedo, mucho miedo. Prefieren volver a prisión o acabar
con sus vidas ellos mismos. Y así sucede con el señor Brooks. Perdón por hacerles spoiler. Y así sucede con el señor Brooks, quien se quita la vida ahorcándose con una soga en su nueva y libre casa. Enterados de la triste noticia, sus amigos exclaman: debió morir aquí y no afuera. A lo que yo, trasladándolo, les digo: no debe ser así. No debe ser el destino de tu vida, ni mucho menos el de tu vida cristiana. Lucha en tu mente. Sea que aún no seas salvado, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué dice 1 Timoteo 2:4? Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de Dios, eso es lo que Dios está deseoso, de que vos seas salvo y conozcas a Cristo y conozcas la vida. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que conozcan a Dios y a Jesucristo a quien Él envió. Dios no quiere que te pierdas. Y si vos venís a Él humilde y arrepentido, Él no te echa fuera. ¿Qué dice Juan 6:37? Amén. Todo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Esa es la voluntad de Dios. Y para los que ya han sido salvados, tampoco es el deseo de Dios, tampoco debe ser tu destino que, siendo ya salvo, un genuino creyente, que en tu mente sigas viviendo como un preso, que vivas un infierno en tu mente y dentro tuyo. Dios quiere que cambies tu mente. Y ya lo dijimos, no que te pares delante del espejo y te laves el cerebro y te hagas creer algo que no sos, sino date cuenta quién sos y sé quién sos. Él quiere que llenes tu mente con su palabra y sepas que ahora sos libre, porque Él te liberó y debes vivir como un libre y pensar como un libre. Dios quiere que te santifiques como un libre porque Él te liberó. Eso fue lo que pasó. Eso significa consideraos, considerate. Y la batalla está en tu mente, en cómo te considerás. Primera de Tesalonicenses 4:7 dice, y versículo 8: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Esa es la voluntad de Dios. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Esa es la voluntad de Dios, que te santifiques a vos mismo con su ayuda. Ay, no sé cuál es la voluntad de Dios y a veces vamos por la vida esperando señales. La voluntad de Dios, ¿cuál es? Que te santifiques, como dice 1 Tesalonicenses. Y así somos. La lucha está en la mente. Estamos tan acostumbrados a vivir bajo condenación que nos sentimos cómodos actuando de acuerdo a nuestro viejo hombre, a nuestro yo. Yo no puedo amar. Yo no puedo dejarme amar. No puedo confiar en los demás. No puedo confiar en mis hermanos. No puedo confiar en Dios. Dios no me cambia. No puedo confiar en Él. Toda mi vida supe que no podía confiar en nadie. ¿Por qué habría de cambiar ahora? No puedo vivir la vida cristiana. No puedo santificarme. Parece que nada cambia en mí. Hace tiempo que sigo a Cristo. Deseo cambiar de verdad, pero soy el mismo de siempre. Y no te das cuenta que ahora has sido salvado por Dios y tenés que considerarte así. Él te ha separado para Él. Y tenés una nueva familia para ayudarte, que es la familia en la fe. Pero a veces nos pasa como el señor Brooks, que no tenemos familia, extrañamos a nuestros viejos amigos en sentido figurado y no podemos relacionarnos con nuestros hermanos en la fe y dejar que ellos ministren nuestra vida. Ya sea porque nos cerramos o porque no somos fieles con ninguna iglesia local. Y tampoco cumplimos nuestros roles y nuestros deberes y tampoco recibimos nuestros derechos de nuestra nueva posición en Cristo. Y no usamos nuestros dones y nuestros talentos para servir a Dios y a los demás. Porque nuestra mente todavía está
pareciera que estamos bajo condenación. Pero debemos renovar nuestro entendimiento con la palabra de Dios. El punto es que no podés ver que fuiste libertado por Dios, gracias a la preciosa sangre de Jesucristo, y que ahora sos un hombre, una mujer libre. Y esta condición no depende de tus esfuerzos, de los de antes ni los de ahora, sino de tu unión gloriosa con Jesucristo. Estás unido a Él. Estás unida a Él. Abrí los ojos. Te ruego que puedas abrir los ojos. Y está el punto en la vida cristiana de la santificación. Si no podés ver esto, si no podés asimilarlo, vas a sufrir y mucho, y vas a hacer sufrir a otros. Que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas pasaron. Ya está, Adán fue crucificado con Cristo. He aquí son todas hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, en Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Estás reconciliado con Dios? Efesios 4:21 dice: si en verdad le habéis oído, o sea, a Cristo, y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice: despojaos, ustedes lo tienen que hacer, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a ¿qué? A los deseos engañosos, que nos dicen esto te va a provocar más seguridad, más placer, más deleite que Cristo. No, es un deseo que te engaña. Jeremías dice: 2 males ha cometido mi pueblo. El primero, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Y así vamos por la vida. Nuestro corazón, hermano, es una fábrica de ídolos, decía Calvino. Y estos deseos engañosos nos tenemos que despojar de ellos. El 23 de Efesios 4 dice: y renovados en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y eso ustedes lo tienen que hacer. Porque ustedes ven que son mandamientos hacia ustedes. Ustedes despójense. Ustedes renueven su mente. Ustedes deben hacerlo. Hay gente que dice: ay, si Dios no lo hace. No, vos tenés que hacer. Vos tenés que hacer. Charles Leiter habla al respecto en su libro Justificación y Regeneración, que se los recomendamos con mayúsculas. Acá hay algunas copias porque es de distribución gratuita. En un capítulo dice, como se titula parte de este sermón: sé quién eres. El cristiano es un hombre nuevo, dice Leiter. Esa es su identidad esencial. Y porque es un hombre nuevo, ha sido llamado a vivir con un nuevo hombre. Como un nuevo hombre. Como el viejo hombre ya ha sido desechado y se ha vestido del nuevo hombre, escuchen bien, el creyente es exhortado, es animado, es impulsado, se le da el mandamiento a creer este hecho, a ser renovado en el espíritu de su mente y a vivir de acuerdo a eso. ¿Cómo? Dejando a un lado el viejo hombre, sus hechos, su vida anterior, y a vestirse. ¿Qué quiere decir esto? Poner en práctica del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Ahí creo que Dios está con minúscula, va con mayúscula. Y hermanos, este es el método que usa el Nuevo Testamento para enseñarnos a crecer en la gracia de Dios. El mandamiento de Pablo es: esfuércense en la gracia que es en Cristo Jesús. Ustedes esfuércense, pero no están solos, sino que lo van a hacer ¿en qué? En la gracia que es en Cristo Jesús. Date cuenta quién eres realmente y sé quién eres. El llamado del cristiano no es tratar de ser lo que no eres. No es eso, como muchos cristianos suponen. Sino, sé quién eres. Cristiano, es muy importante cómo te ves como creyente. Si estás convencido que todavía eres esencialmente malo, aunque te has convertido.
entonces para el resto de tu vida tendrás que encarar la vida cristiana con la perspectiva de tener que esforzarte vanamente a hacer algo que no eres. Si vos seguís creyendo como cristiano que esencialmente sos malo, toda tu vida vas a tratar de ser algo que no sos. Por otro lado, que está mal esto también, si estás convencido que en tu propio seno, o sea, en lo más profundo de vos, sos bueno pero también malo a la vez, entonces el mal todavía tiene un lugar legítimo en tu corazón y en tu vida. En lo más profundo de tu ser quieres el mal y decirle sí. Es en un sentido real decirle así a tus más profundos deseos. Hay gente que piensa esto. ¿Vieron cuando el Señor da mandamientos? Si tu mano te es ocasión de caer, cortala. ¿Amén? Si tu ojo es ocasión de caer, sacátelo. Si tu pie te es ocasión de caer, cortátelo. Claramente el Señor no está hablando de automutilarnos, sino de por amor a Dios y de querer vivir en santidad debemos evitar todo aquello que va a hacernos caer, que va a ser de estorbo para nosotros. Amén. Y ese es el mandamiento del Señor. Hay cristianos que van a tener que dejar de frecuentar algunos lugares. Hay cristianos que van a dejar de tener algunas amistades. Hay cristianos que van a tener que poner algún tipo de protección en su computadora para no caer en pecado viendo cosas que no tienen que ver. Y así la lista sigue. Hay cristianos que van a tener que dejar de juntarse con otros cristianos que son medio chismosos para dejar de chismear. Y estas personas, si en su interior creen que son esencialmente malas y buenas, van a decir, no, pero yo me estoy reprimiendo. Dios no está actuando en mí, porque si yo sacara estas cosas, yo sé que volvería a caer. No. Vos tenés que dejar esas cosas ahí, esos obstáculos, y santificar tu vida. Porque vos ya sos mitad bueno, mitad malo, ni malo. Fuiste hecho un hombre, una mujer nueva en Cristo. Y es lo que a vos te motiva a poner todos estos obstáculos para no pecar y agradar a tu Señor y vivir en santidad. Entonces no es una hipocresía, es lo que debes hacer. Todos, dice Leiter, ninguno de estos puntos de vista es bíblico. La verdad esencial de cada cristiano es que él es un nuevo hombre. El centro de su ser ha sido creado en justicia y santidad. Cuando dice no al pecado, está diciendo sí a su verdadero ser. Amén. Gloria a Dios. Y ya vamos terminando. Vamos a ir a las preguntas de aplicación personal. Y vamos a seguir haciendo mucho énfasis en esto en los sermones siguientes. En saber, en profundizar cómo debemos considerarnos. Cómo nuestra mente debe ser renovada. Y la primera pregunta que hago, o la primera recomendación, aplicación es, ¿el cristiano verdadero sí puede elegir pecar o no pecar? Este libre albedrío del cual se habla, esta responsabilidad de escoger entre el bien y el mal, sabemos que las personas que no tienen a Cristo tienen este libre albedrío, pero ellos siempre escogen ¿qué cosa? El pecado. ¿Pueden escoger el bien a Dios? Claro que no. Porque ellos están unidos todavía ¿a quién? A Adán. Y hacen siempre la voluntad de Adán. Y por más que tienen esta capacidad de elegir, en realidad es medio mítico porque ellos siempre escogen el pecado. Pero ahora en Cristo, el cristiano tiene este libre albedrío renovado. Entonces un cristiano sí puede elegir pecar o no pecar. La pregunta es, ¿qué estás eligiendo vos? ¿Qué estás eligiendo? ¿Elegís desobedecer a Dios? Ay, es que soy muy débil, ese es mi problema. No. Tu problema no es que sos muy débil. El problema es que te crees que sos muy fuerte y muy inteligente para escoger qué partes de la palabra de Dios obedecer y cuáles no. Porque vos crees que podés y que tenés un mejor plan que el de Dios. Ese es tu problema. Si Dios te dice que separado de Él, de su palabra y de la nueva familia que te dio, no podés hacer nada y vos elegís no hacer caso, estás eligiendo pecar.
John MacArthur dice al respecto: el arrepentimiento de la fe salvadora incluye 3 componentes: volverse a Dios, apartarse del pecado y querer servir a Dios. Si una persona dice ser salvada y tener un arrepentimiento genuino y una conversión genuina, hay 3 componentes: volverse a Dios, de sus pecados hacia Dios. Hay gente que abandona sus pecados y va y hace caridad. Y no está mal hacer caridad, pero eso no es arrepentimiento. Eso no es volverse a Dios, eso es hacer penitencia, querer enmendar lo que yo estoy haciendo mal, no es de mis pecados hacia Dios. Apartarse del pecado y querer servir a Dios. Ningún cambio de mente, dice MacArthur, puede considerarse sin estos 3 componentes. Entonces tu mente debe ser un volverme a Dios, dejar mi pecado y servirle. La siguiente es: ¿luchás con el orgullo? Hay muchos tipos de orgullos. Y el texto de Romanos 6:11 nos lleva a hablar de uno, de la autocomiseración. La autocomiseración es uno de los peores orgullos, porque te lleva a cerrarte para con tus hermanos y para con Dios, y tarde o temprano también te va a llevar a la frustración, a los celos y a la envidia. ¿Por qué Dios no hace algo? Es el clamor más común de los que están luchando con esto. La pregunta que tenemos que hacernos es, o hacerte: ¿por qué vos no hacés lo que Dios ya te ha declarado en su palabra que tenés que hacer? Si vos no hacés lo que Dios ya te ha declarado en su palabra que tenés que hacer, no tenés derecho a pedir nada, ni Dios está obligado a hacer nada. Yo sé que es duro esto, y cada vez que palabra que digo me martilla por dentro, pero es la palabra de Dios. Es el texto por el cual Dios nos está hablando. Que debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Nuestra mente debe ser renovada para amar y servir a Dios. El siguiente: ¿pasás a diario tiempo con la palabra de Dios para llenar tu corazón de fe, para vivir la vida cristiana en victoria? No hay misticismos. La fe no viene por arte de magia. Antes yo creía que pasaba, ¿no? Uy, no tengo fe. Y pasaba en la iglesia y me oraban y la fe venía, ¿no? No. Es la palabra de Dios la que produce fe de vida en nosotros. ¿Qué dice Romanos 10:17? Así que la fe es por el oír, y el oír ¿por qué? Por la palabra de Dios. Y si querés que tu corazón se llene de fe, de confianza para amar y seguir a Cristo, ¿qué tenés que hacer? Es la palabra de Dios. No hay trucos. ¿Pasás tiempo a diario orando y leyendo la Biblia para tener un alto concepto de Dios? ¿Tenés un alto concepto de Dios? Y por eso con Sergio hacemos tanto énfasis en la teología, porque la teología es la ciencia de Dios. Nos demuestra lo hermoso que es Dios, lo súper que es Dios, el gran amor de Dios, como vimos el domingo anterior, el anterior. La teología con humildad y en oración nos lleva a conocer más a Dios y a saber lo hermoso que es Él y que Él no miente. Y nuestra teología, hermanos, tiene que ser tan alta que cuando Antonella cante una canción o lo haga Sergio o pongamos la pista, estemos tan saturados de lo hermoso que es Dios que este lugar explote en adoración. Que se prenda fuego acá. Porque nuestros corazones están prendidos fuego, porque conocemos a Dios. Entonces tenés un alto concepto de Dios, pasás tiempo con Dios orando y con su palabra para tener un alto concepto de Él, un alto concepto de sus promesas de salvación, de justificación, de santificación, de adopción, de cuidado y de protección para con vos. ¿Sabés todo lo que Él te ama? ¿Sabés todo lo que Él ha dado por vos? Se dio a sí mismo por vos, se vació. ¿Cómo te va a negar algo de cambiar en tu vida si se vació a sí mismo? Cristo perdió todo en la cruz.
que era su padre. Pero el padre también perdió todo, que era su hijo. Y Romanos 8:32 dice, el que no escatimó, el que no mezquinó ni a su propio hijo, ¿cómo no va a completar la santificación en ustedes? ¿Cómo no nos dará con él también todas las cosas? Está hablando del contexto de santificación. ¿Pasás tiempo con Dios en oración y con su palabra para tener una apropiada visión de vos mismo? La idea es que no tengas un mayor concepto de vos mismo que el que en realidad tenés. Pero atención, tampoco uno menor. Sos amado, sos aceptado por Dios en Cristo. No debes tener un menor concepto que ese, tenés que renovar tu mente. Ya no hay más condenación ni ira de parte de Dios para aquellos que están en Él. Dios te ama, esa es una verdad sin discusión en la Biblia. Pero si todavía no tenés a Cristo, Dios está enojado con vos. La ira de Dios está sobre vos también. Y esa es una verdad sin discusión en la Biblia. Lo vimos el domingo pasado con el pastor Greg Travis, que hablaba de la ira de Dios. Pero al revestirte de Cristo, al venir de Él, el enojo de Dios sale sobre vos, su ira sale de tu vida. Y el día que te mueras te vas con Él. Y disfrutás de una comunión con Él, y lo amás, y lo servís, y lo adorás. Siguiente pregunta. ¿Tiene la culpa Dios de tu falta de avance en tu santificación? ¿Tiene la culpa Dios de la falta de tu avance en santificación? ¿Podés culpar a Dios de eso? Hay muchos que piensan y hasta dicen, si el Señor no hace esto en mí, bueno, ya no lo puedo cambiar. Entonces pensá, ¿les estás echando la culpa a Dios por tus pecados? Cuando estés en aquel día de gloria en el juicio, ese argumento no te va a servir, porque Él ya te ha declarado su palabra, su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? La voluntad de Dios es que te santifiques. Y Él ya te dio todo lo que vos necesitas para santificarte. Todas las cosas que pertenecen, dice Pedro, a la vida y a la piedad, ya han sido dadas. Hay gente que dice, Señor, te pido que los cristianos, que envíes a tu Espíritu, está dentro tuyo. Te pido que me des más amor, ya todo fue dado, dice Pedro. Te pido que me des más de tu Espíritu, como si el Espíritu viniera en cuotitas. No, es una persona y ya está viviendo dentro tuyo. Amén. Además que nosotros tenemos que obedecer. Pasás tiempo con su palabra y buenos libros. Dicho sea de paso, el problema del Evangelio en Argentina no es por leer muchos libros, sino en Argentina el problema del Evangelio es por todo lo contrario, leer muy poco o casi nada. Entonces pasás tiempo con su palabra y buenos libros que te enseñen a comprender mejor esta palabra, que no están por encima, que no son iguales, pero te ayudan a comprenderla, para saber cuál es la voluntad de Dios para vos y qué demanda de vos para que sepas qué depende de vos y qué sí podés y debés hacer vos mismo. Puse muchos vos, para que se nos grabe que nosotros tenemos, nosotros. Efesios, Marquito te pido, 5:15 dice, mirad pues, dice Pablo, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, no dejes pasar más tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos. Esta palabra insensatos. Hay un sinónimo fácil de insensatos. ¿Saben cuál es? Tontos. Tontos, pero tontos con negligencia y hasta con maldad. Por tanto, no seáis insensatos, no seáis tontos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Y eso cómo lo sabemos? Con su palabra. Les aconsejamos el libro de MacArthur, La voluntad de Dios. Es un libro de bolsillo que se lee en una tarde. Precioso, muy cortito, y es bueno que lo puedan conseguir, está alrededor de 40 pesos, creo, en las librerías cristianas. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo,
santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, la mente. No os conforméis a este siglo, no se copien al mundo, no amolden su mente al mundo, sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué cosa? Para que comprobéis, para que sepan cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Hoy leíamos Isaías 66:2. ¿Querés poner, Marcos, por favor? Está, ¿no? Buenísimo. Él dice, la parte B dice, pero miraré, dice Jehová, aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿A quién va a mirar Dios? Al que es pobre. ¿Qué es esto, pobre? ¿Está hablando del dinero? No. Aquel que viene en condición de pobreza a Cristo. Nada en mis manos traigo, solamente a la cruz me aferro. No hay nada bueno en mí. En Cristo está lo bueno. Y con humildad, sabiendo que no proviene nada bueno de nosotros. Y hay otro gran detalle. ¿Y qué cosa? Y que tiemble a mi palabra. ¿Qué es temblar ante su palabra? Es buscar con diligencia, con entusiasmo, con urgencia cuál es la voluntad de Dios. Que está en su palabra, que es clara, los mandamientos son claros. Y conformar mi vida a la palabra de Dios. Señor, yo quiero hacer tu voluntad y lo veo en la palabra y ajusto mi vida a eso. Eso es temblar ante su palabra. Buscar con diligencia, obedecer a Dios y hacer su voluntad. Entonces, ¿cuál es uno de los principales frentes de batalla en donde se libra la guerra en el genuino creyente? La mente. ¿Qué estás haciendo con tu mente? ¿Qué estás haciendo con tu mente? ¿Con qué la estás llenando? ¿Qué podés hacer con tu mente? Bueno, llenala de la palabra de Dios y de sus promesas. Cuando te mirás al espejo, ¿podés ver ahí el reflejo de un cristiano victorioso? ¿Ves ahí vos un cristiano en victoria cuando te mirás al espejo? Quizás hoy parás y pensás que no tenés esa seguridad en tu interior. ¿No sentís que sos un hombre libre, una mujer libre? ¿No sentís que puedas vivir en libertad, como el señor Brooks? Pedile esa libertad al Señor. No seas y no termines como este personaje de la película, ya sea preso de tus pecados y yéndote al infierno, o quizás ya salvado, pero preso de tu mente y viviendo un infierno ahora dentro tuyo. Oh, por favor, te lo ruego que no. Pedile al Señor. Señor, yo quiero estar tranquilo. Quiero tener esa seguridad de que me has salvado y que ahora puedo vivir como un hombre y como una mujer libre. Amarte, servirte, ser amado y dejarme amar. El Señor puede responder esa oración. Y lo que va a suceder es que cuando Él comience a responder esta oración, te va a llevar de a poco a que leas su gloriosa palabra. Quizás ya lo esté contestando un poco a través mío. Ustedes están clamando, han clamado en este tiempo. Dios te esté llevando a leer su palabra a través de este sermón. Entonces yo te aconsejo que sigas pidiéndole a Dios en oración por esa seguridad. Quiero tener seguridad de mi salvación, de que estoy libre. Y mientras le pedís en oración, te aconsejo que comiences a leer los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Uno detrás de otro. Y cuando termines de leer Mateo, sigas con Marcos, con Lucas y con Juan. Y si todavía no te da seguridad, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y así hasta que puedas tener esa seguridad. Y cuando tengas esa seguridad, lee Mateo, Marcos, Lucas y Juan y el resto de la Biblia. Pedile y lee hasta que puedas vivir como un hombre y una mujer libre una vez por todas. Libre para vivir para Dios. Libre para glorificar a Dios mientras disfrutás de Él. Libre para vivir siendo útil a Dios. Libre para vivir para servirlo. Vivir para servir a otros y traer a otros a sus hermosos pies.
Y esto, hermanos, de traer a otros a sus pies, es poder evangelizar y traer a gente que no conoce a Dios a los pies de Cristo. Pero también es usar tus dones para llevar a tus hermanos que ya son salvos a los pies de Cristo también. Porque ahí es donde todo el tiempo tenemos que estar, en los pies de Cristo. Entonces, serví a Dios para traer a otros que no le conocen a sus pies, pero a los que ya le conocen, que estén más a sus pies. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Usa tus dones, tus talentos, tus capacidades que te han sido dadas el día que naciste, tu inteligencia. Esos dones que son naturales, dados por Dios. Y también usa esos talentos y los dones que te han sido dados en el Espíritu Santo, pero usa todo para Dios. Que Dios te use para contribuir al gozo, a la edificación y santificación de tus hermanos en Cristo. Para que amen a Dios más, para que lo deseen más y para que lo obedezcan más de lo que hoy lo hacen. Y Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Vamos a orar.